Ya estamos de vuelta, 11 de la mañana con 9 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Hoy en la entrevista un tema interesante y es el tema de ciberseguridad y el teletrabajo. A un año de pandemia, les cuento que nos acompaña Alejandro Flores, él es director de KIO Internacional, así que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Cristian, muy buenos días, gusto nuevamente en saludarte a ti y a tu audiencia. Te agradezco muchísimo y bueno, primero preguntando el antes y el después, todo lo que ha pasado ya a un año de pandemia y esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿qué es lo que ustedes han observado del antes y el después con relación al tema de ciberseguridad y el teletrabajo? Sí, Cristian, pues como tú bien dices, pues ya cumplimos un año de la confinación del primer caso de COVID en muchos países, en nuestra región, en América Latina. Yo estoy en México, ustedes en Guatemala, y ya cumplimos este año. Eso ocurrió el 13 de marzo de 2020. Y esto, Cristian, marcó pues realmente el inicio y el comienzo de una forma diferente de confinamiento, el cual trajo consigo muchos cambios en la vida de todos nosotros, como el distanciamiento físico, la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico, entre otros modos y formas de vivir y convivir entre cada uno de nosotros los humanos, ¿no? Pues sin duda, Cristian, después de un año también ya nos adaptamos a la dinámica social, laboral y académica producto pues de esto, pero sin embargo en todos los países del mundo siguen las medidas de precaución para evitar los contagios. No podemos relajarnos, por lo que muchas de las actividades virtuales siguen y seguirán, Cristian, como parte de nuestra vida diaria. Por eso esto nos marca una pauta para suponer que el trabajo, y casi te puedo decir asegurar, que el trabajo a distancia en su modalidad completa o híbrida aún es una necesidad en muchos países y una forma común de trabajar. Y debido a que las empresas siguen utilizando el teletrabajo, debemos remarcar varios aspectos. Hay que seguir reforzando y fortaleciendo las herramientas, las plataformas y las soluciones tecnológicas y digitales que facilitan el trabajo a distancia. Pero no debemos descuidar, como tú bien lo dices, la ciberseguridad. Tanto empresas como las personas de las empresas, es decir, los trabajadores, los estudiantes, los padres de familia y los mismos habitantes de este planeta que seguimos utilizando esta tecnología para convivir, tenemos que tener mucho más cuidado. Porque hoy, Cristian, pues al haber más gente conectada en Internet y en las plataformas, hay más inseguridad, es decir, hay más targets, hay más focos para poder atacar, y obviamente pues el riesgo aumenta. Y esto no va a cambiar, Cristian. El teletrabajo y las plataformas de comunicación y colaboración seguirán por muchos meses más como una forma de vida entre nosotros. Esto es cierto, y mira con esto, ¿qué aspectos han cambiado a nivel de tema de ciberseguridad y en el tema del teletrabajo, lo que antes se tenía y lo que ahora se ha tenido que implementar, que esto pues también ha venido a renovar completamente toda esta dinámica laboral a nivel mundial? Claro, mira, para darte una idea, y voy a empezar, yo creo que esto hay que analizarlo y verlo por tres diferentes partes: las empresas, los colaboradores y, como decimos, los ciudadanos a pie, ¿correcto? Empiezo por las empresas. Antes de esta pandemia, las empresas tenían que cuidar su seguridad dentro de sus edificios, de sus plantas, de sus almacenes, de sus tiendas y de sus oficinas. Entonces creaban y desarrollaban sistemas de seguridad digitales y físicos para que dentro del edificio la gente pudiera estar segura digitalmente hablando. Y lo que estamos haciendo, pues obviamente a partir de ahora, es ya no nada más cuidar este mismo edificio, porque ahora la gente sale del edificio, está en sus casas, y entonces los ciberataques ya no están en las oficinas, sino van ahora a las casas de esos empleados que están conectados desde su casa hacia la oficina y la oficina a los sistemas de cómputo. Es decir, antes se cuidaba el edificio físico de las oficinas, de la empresa, y ahora hay que cuidar también la comunicación de la casa del empleado, del trabajador de esa empresa, hacia la empresa. Entonces, ¿qué existía antes? Pues había un nivel mínimo necesario de seguridad en las empresas, y ahora ha crecido estos niveles y sobre todo estas estrategias de ciberseguridad que las empresas dan también como parte a sus empleados que están fuera en casa teniendo y haciendo este teletrabajo. Esta es la principal forma diferente. Hoy
los empresarios y los directores de las áreas de tecnología de las empresas ahora tienen que voltear afuera de su oficina para ver cómo cuidar también a los empleados. Esa es una. Dos, los empleados. Los empleados, Cristian, como nosotros, lo que hacemos ahora es conectarnos a una red privada que nosotros contratamos a través de una empresa de telecomunicaciones o de comunicaciones, y nos conectamos con esa red privada de mi domicilio o de donde estoy hacia la empresa. Y muchas veces ahí es donde empiezan muchos de los problemas. Al estar haciendo el teletrabajo y al estar conectado pues muchas horas al día con los sistemas de las empresas, los ciberatacantes, Cristian, estos medios, porque no tenemos la seguridad nosotros de nuestra red. Y yo pregunto a ti y a la audiencia, ¿cuándo fue la última vez que cambiamos el password o la clave secreta de nuestra red en casa? Yo creo que no mucha gente lo hace. Sí, no. Y eso es un punto muy vulnerable y un punto muy importante por donde los ciberatacantes y los malos, como nosotros decimos, de la forma digital, llegan a través de estos puntos que son vulnerables, que somos los usuarios en nuestras casas, que pensamos que con la red que tenemos es lo único y lo necesario único para poder conectarnos, pero no, tenemos que ser también responsables y hacernos responsables de que el mínimo pacto de seguridad en nuestras casas debe de funcionar para que eso suceda. Esa es una. Dos, los usuarios de pie. Los usuarios de pie tenemos también una cierta vulnerabilidad porque nuestras casas, que es la red que compartimos con nuestro esposa, esposo o hijo que trabaja o que labora en empresas, es la misma red. Y muchos de nosotros, los usuarios a pie, no tenemos tampoco esa conciencia de seguridad digital, que en realidad dicen es un sentido común muy fácil. Igual, no abrir páginas que suenan o que se vean riesgosas, que no sean comunes a las que yo entro a las páginas normalmente, que si es un mensaje de alguien que no conozco, que es alguien, debo de tener mucho cuidado al abrirlo y al contestarlo, y si es un archivo con cierta promoción de algún producto, tener mucho cuidado, porque ahí es donde llegan los ataques y a través de nuestra red se meten directamente, inclusive hasta las mismas empresas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Como tú bien me preguntas, han cambiado muchas cosas. Entre ellas, la forma de percibir la digitalización y la forma de percibir cómo accesamos a nuestra información. Puede ser información de la empresa, sistemas importantes del sistema bancario de un país, o hasta una plataforma de comunicación de videos de jóvenes, ¿no? Ese amplio gama de servicios y soluciones es muy grande, pero por cualquier parte de esa gama pueden entrar los ciberatacantes. Ay, Dios. Y esto, si nos puedes contar un poco, porque también creo que a nivel empresarial muchas personas han tenido que ponerse al tanto de ciertos términos que muchas veces no comprendemos. Y es, por ejemplo, los ciberataques, todo este tema del spam. Todo esto también involucra el tema de aprendizaje con el tema de teletrabajo y ciberseguridad. Correcto, Cristian, así es. Mira, y volvemos otra vez al punto de hace un año, ¿no? De marzo del 2020. Muchas empresas, ya que estamos hablando de ellas, muchas empresas habían empezado a hacer una estrategia y una planeación y una visión clara de cómo digitalizar e incluir más digitalización informática a sus empresas, ¿correcto? La pandemia, Cristian, hizo que eso se acelerara 300%. Porque en menos de un mes, las empresas tuvieron que, además de darle servicio a los empleados en la oficina, ahora sacar esos servicios a sus casas. Entonces tuvieron que aprender muchas empresas que no habían pensado en esta estrategia de virtualización de escritorios, ¿no? De virtualizar el escritorio de la empresa en la casa del empleado, tuvieron que improvisar muchos de ellos. En este camino de improvisación de este año, mucha gente tuvo que aprender, como decimos en nuestros países, a la mala, porque tuvieron que aprender con errores y tuvieron que aprender con problemas de abasto, o sea, no capacidad amplia de comunicación a los empleados, accesos a los sistemas, antivirus a las computadoras de los empleados, incluso computadoras de los empleados, porque no muchos tenían una computadora portátil
que tenían o podían llevarse a sus casas y tuvieron que enfrentar también ese problema. Entonces, a muchas empresas los agarró esta pandemia con los dedos en la puerta. Muchas otras no, ya habían empezado. Y aquí es donde nosotros en Kio Networks hemos ayudado, o empezamos a ayudar a estas empresas en Guatemala, para que empiezan esta migración, y déjame utilizar el término, migrar, de una forma donde la digitalización era incipiente, a una hiperdigitalización, donde hoy todo ya es digital en estas empresas. A estas empresas, su aprendizaje, su ruta de aprendizaje, no fue tan grande, no fue tan amplia y no fue sobre todo tan dolorosa, Cristian. Porque para los primeros casos que te digo, sí tuvo y fue dolorosa, ¿no? Para darte una idea, datos de una compañía rusa de ciberseguridad, en la región de América Latina se contabilizaron en el año pasado más de 20.5 millones de ataques cibernéticos en nuestra región de América Latina en un año. No todos ellos pegaron, me refiero a que les dieron y tuvieron alguna afectación, pero los intentos, ¿sí? Los intentos fueron más de 20 millones. Si vemos y contabilizamos la cantidad de empresas que tenemos en América Latina, es como si le hubiera tocado un 0.3% a todas las empresas que tenemos en nuestra región. Es decir, pudieron haber llegado al 100% de las empresas de nuestra región de América Latina, Cristian. Es por eso que, como digo, a muchos tuvieron que a la rápida poder improvisar soluciones, pero muchos otros ya tenían avanzado algo y esta pandemia los aceleró a que esta adopción de tecnología fuera más rápida. Esto es cierto. Tenemos que hacer una pausa en este momento, 11 de la mañana con 21 minutos. Ya volvemos con más en Consentido Humano. Hoy hablando en la entrevista a un año del teletrabajo y bueno, también temas de ciberseguridad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Nos acompaña acá en nuestra sala Alejandro Flores. Hablamos acerca de la ciberseguridad y el teletrabajo a un año de la pandemia. Me preguntan por acá cuáles son los ataques cibernéticos más frecuentes y cómo poder identificarlos, Alejandro. Con mucho gusto, Cristian. Mira, los más frecuentes son intento a través de un correo electrónico, que es el phishing. A través de un correo electrónico, el usuario lo abre, es un correo, obviamente, que muchas de las veces no es fácil detectarlo es fácil detectarlo porque viene un desconocido, o nombres están raros, o formas diferentes de comunicarte contigo, suena raro algo en ese correo electrónico o en ese mensaje, y te piden abrir un archivo o un enlace. En ese momento, en ese archivo o en ese enlace, te roban, entre comillas la palabra roban, o te pueden robar la identidad, es decir, tu cuenta de usuario, tu password, tus características, o inclusive pueden llegar a controlar tu dispositivo en el cual estás trabajando. Ese es lo principal. Y en segundo lugar, es entrar a páginas en la web no seguras. Las páginas seguras, obviamente, que son las que podemos tener, son las que empiezan con HTTP, punto y diagonal el resto de la página. Esas podemos decir que son las seguras para poder navegar. Las que no tienen este inicio, no recomendamos nosotros que ingresen, puesto que no son verificadas por empresas que certifiquen o procesos que certifiquen las páginas. Principalmente, Cristian, son dos. Hablo de los más comunes, que son el 80% de los ciberataques. Hay muchos otros más complejos, donde entran a través de la red de la empresa, físicamente con un gusano digital, un worm digital, y ese gusano va entrando y va tratando de abrir puerta tras puerta tras puerta, o con usuarios o con sistemas vulnerables, y cuando entra, en ese momento, se posiciona todo el sistema de una empresa o de un almacén o de cualquier oficina que está metido en eso, ¿no? Pero esos son mucho más complejos. Los más comunes son los dos primeros que te comenté. Perfecto. Me preguntan por acá si los ciberataques se dan únicamente en computadoras de escritorio o a través de los celulares y qué tan vulnerables son ambos. Se da en todos lados, Cristian. Se da en mayoría en las computadoras personales o en las computadoras de escritorio de los usuarios.
pero en realidad los ciberataques pueden llegarte a través de tu celular, de una tableta, de tu computadora, cualquier dispositivo inteligente que pueda estar conectado a la red. Tu televisión inclusive también pudiera ser un punto vulnerable para los ciberataques. No te creo. Qué increíble. Sí. Todo lo que esté conectado a internet puede ser un punto vulnerable para poder atacar. Ay, Dios. Me dicen por acá, tengo una empresa pequeña. Él me recomienda que utilice todos los programas que me indican para tener una ciberseguridad en los programas que manejamos de facturación, o esto solo aplica a empresas grandes. Aplica a todos, Cristian. Aplica desde la empresa más pequeña, que son 2 o 3 usuarios, hasta la empresa que tiene miles o cientos de miles de empleados. Y te voy a explicar por qué, o le explico a la persona que te pregunta esto. Al final de cuentas, ¿qué es lo que los ciberatacantes quieren y desean? Pues es informar, bueno, primero obviamente la cuestión es dinero, ¿no? O algún otro beneficio monetario, pero lo que te van a atacar es tu información. Entonces, ¿qué tan importante para ti es la información que tú vas a manejar? Si estás dispuesto o no a que alguien te la pueda robar o perderla, entonces no deberías de considerar poder tener procesos y procedimientos de seguridad digital. Pero si a final de cuentas la información, y información me estoy refiriendo nada más a los archivos, tus fotografías, tu música, tus archivos personales, tus conversaciones, todo eso que estamos generando con esta nueva forma de trabajar y de coordinarnos y de colaborar entre nosotros, y me estoy hablando de plataformas de comunicación que son las más conocidas, los Telegram, los WhatsApp, mensajerías personales que tenemos, todo eso es información, Cristian. Si no queremos perderla, y el valor que le damos a esta información es el valor que nosotros tenemos que darle para proteger a la misma información. Es por eso que según la información o lo que tú puedas y quieras perder, pues es la cantidad de daño que te puede causar. Qué increíble. Tengo más comunicación a través del 55104012, la vía WhatsApp. Una persona que se lleva equipo del trabajo puede ser un foco para tener un ciberataque si no sabe utilizar el equipo o a qué redes lo conecta. Saludos y gracias. Sí, el primer punto, obviamente, si es un equipo de la empresa, seguramente debe de tener algún tipo de antivirus o algún programa que pueda detectar este tipo de ataques. Si eso es para, como platicaba al inicio, esta computadora conectada a la red de la empresa en un principio, pero ahora con esta pandemia nos llevamos a la casa, lo que hay que tener seguro es la red. La red que contratamos a las empresas de tecnología, localmente en Guatemala, son empresas que te pueden dar esa seguridad. Lo más importante es que cuando lleguen con esa computadora a su casa, la pueden usar igual como se usaba en la empresa. Solamente, por favor, tomen en cuenta que la clave de red de la casa o del lugar donde la vayan a usar, que no es una red abierta. Siempre pongan password o claves de acceso para que la gente, no, cualquiera que no esté en esa casa, no tenga acceso a esa casa, pueda entrar. Y por la computadora de la empresa, entonces entrar a la misma empresa. Esto sería lo ideal. ¿A cada cuánto recomienda tu experto cambiar claves de todas nuestras redes? Saludos y gracias. Yo la cambio cada mes, Cristian. Cada mes. Sí. Y fíjate que uno muchas veces no se percata de esto. Bueno, recientemente, ahora me pasó en el Instagram, que me lo cerró Instagram y me mandó un aviso que alguien estaba usando mi cuenta. Como yo me pierdo de las redes y, ¿qué te digo? A veces las dejo así que 10 días, 15 días, pues no tengo nada que subir o no me dan ganas. Y fue bien interesante el proceso porque me mandaron la ubicación, la geolocalización, Instagram y el nombre del dispositivo en el cual estaban haciendo uso. Me la bloqueó por mi seguridad y esto me obligó a cambiar mi contraseña. ¿A qué voy? Que no debemos esperar a que lleguen este tipo de situaciones porque se pueden perder datos pues muy importantes, pues las cuentas, los seguidores, las personas que tú tienes, y que esto ahora ya está catalogado pues como un bien, ¿no? Así es. Mira, efectivamente, esa es la mejor recomendación que en Kio Networks damos, y no nada más a los usuarios, sino también a las mismas empresas. Las empresas que tienen grandes sistemas de protección digital
tienen procesos que inclusive muchas de las veces los empleados no nos damos cuenta, porque ya es un proceso que se da y se tiene que dar por seguridad. Pero en nuestras casas, que es donde estamos hoy más tiempo, bueno, la mayoría de nosotros seguimos en nuestras casas y estaremos por algunos meses más, lo más importante que te digo, y es eso, el sentido común que nos debe hacer, a ver, ¿por qué debo abrir esta página que no conozco? ¿Por qué debo de contestar este mensaje que alguien de no conozco? Por más curiosidad que tengamos y por si es algo que no es común, no lo hagamos, sobre todo en este medio y en estos momentos de mucho tráfico y mucho consumo de Internet de todas las personas en el mundo. Si es algo que no es común, no lo hagamos, porque lo común se va a convertir en un riesgo. Entonces, eso es lo principal. Te voy a dar otra estadística y le daré también a tu audiencia otra estadística que me parece muy importante, porque no nada más los adultos estamos utilizando esto. Desde el año pasado creció muchas veces, muchos por cientos más, la plataforma que los jóvenes y adolescentes están utilizando ahora para hacer videos y bailes y demás, y se comparten entre ellos. Y para darte una idea, en el 2020, de todos los nuevas cuentas de usuarios entre los 13 y los 16 años de edad, claro, porque tú tienes que tener verificación de edad, ¿no? ¿Sabes tú qué porcentaje de estas cuentas nuevas fueron supervisadas por un adulto? Te va a sorprender, pero no fueron más del 10%. Es decir, el 90% de estas cuentas creadas por niños, para mí siguen siendo niños, entre 13 y 16 años, el 90% no fueron supervisadas por un adulto. Eso es muy importante que se tome en cuenta, sobre todo los padres de familia, porque nosotros como padres de familia tenemos que saber qué, en dónde y con quién nuestros hijos están. Y si no supervisamos estas cuentas, pueden llegar ahí otro tipo de ciberataques. Y no son ciberataques de robo de información, sino son ciberataques donde puede haber una exposición al niño de una forma mucho más agresiva. Y ponemos en riesgo a los niños, a las familias, a nosotros mismos, porque llegan a través de estas plataformas a atacar a los niños que tienen que ver con la seguridad física, emocional y mental de un niño, que afecta también a la familia. Entonces, por eso es muy importante, nosotros en Kio Networks recomendamos que los padres también tengamos ese tipo de cuidado con las cuentas de nuestros hijos. A ti te pasó en Instagram y tuviste el criterio para decir, bueno, pues voy a abrir otra cuenta o cambio el correo, mi identidad de mi cuenta de Instagram. Claro. Los niños no está tan fácil, porque ellos no tienen tanta experiencia como la que puedes tener tú y yo. En estos casos, tienen mucha más en plataformas de comunicación, pero en estos casos de seguridad, no necesariamente. Tengo más comunicación por acá. Me preguntan cómo saber cuando un link es malicioso. Aproximadamente hace unos 15 días estuvo circulando una promoción de una cadena de gasolineras por descuento, premios, entre otros. Al final se mencionó de parte de estas gasolineras y confirmaron que ellos no habían publicado nada. ¿Cómo identificar un link malicioso? Si es un link para una página, insisto, lo primero que tienen que ver es que tenga las primeras 5 palabras HTTPS, que significa la última S, que es una página segura. Si no tiene esto, yo no la abriría. Y obviamente pensaría que es una página que me está tratando de robar mi identidad, o por lo menos entrar a un sitio donde no necesariamente es seguro para mí. Esto es muy importante. Dice por acá, y buenos días, una pregunta: ¿cómo puedo proteger mi dispositivo móvil? Y sí, esto es lo que me preguntan: ¿cómo proteger el dispositivo móvil de ciberataques? Es una pregunta muy interesante, porque hoy lo que más utilizamos es el dispositivo móvil. Y aquí voy a entrar en otro tema, donde hablamos del teletrabajo, Cristian, que es un factor importante que hoy hace que el teletrabajo se dé, que son las nubes, el cloud, las nubes públicas, privadas o híbridas. Y voy a empezar a explicar de qué se trata. Hoy, en nuestro dispositivo móvil, cuando abrimos fotografías o abrimos música en esas plataformas, todas esas plataformas están en algún lugar. Todas esas imágenes, música, datos, películas, fotografía, están en alguna parte del mundo. Y están en esos grandes centros de datos donde se almacena toda esta información.
A toda esta parte informática, de donde está esta información, se le llama la nube. Esta nube, Cristian, puede ser una nube pública, que es como la que entramos nosotros pues a los Instagrams o a los YouTube y otros tipos de plataformas. Entramos y vemos un archivo, o que es una video, y lo vemos digitalmente, pero no necesariamente lo dejo en mi dispositivo o lo tengo en mi computadora. Esa nube pública, así es pública, y esos proveedores de esta nube tienen muchos criterios de seguridad para hacerla segura. Pero también los ciberatacantes llegan a atacar esas, o intentan atacar esas nubes públicas de información, y es por eso que te dicen, alguien intentó en tu Instagram de Cristian meterse a tu cuenta y tratar de meter a ver tu contenido o quitarte contenido. Ese tipo de plataformas que son las nubes públicas, también para las empresas privadas, y en vez de esas computadoras y en los edificios y en las empresas, lo tienen en empresas como Kio Network, donde tenemos estos grandes centros de cómputo, lo tenemos en Guatemala y otros países de Centroamérica, donde guardamos esa información de las empresas. Entonces, por eso es bien importante que los usuarios de dispositivos móviles resguarden y lo más importante, que hagan un resguardo de información en algún tipo de perder el dispositivo y tú tener la posibilidad de tener uno nuevo pronto. Tu información puede quedarse en esa nube pública en algún lugar y tú la bajas, simplemente por contar con esa nube pública que tienes, para que esa información que tienes la tengas en tu dispositivo. Esto también aplica para las empresas. Estas nubes privadas, ¿sí?, que no necesariamente son los equipos grandes de las empresas, pero son equipos de las empresas como nosotros en Kio Networks, donde le damos esa información y se la resguardamos y la cuidamos, siempre va a estar disponible todos los días del año, a cualquier hora, como son tus cuentas de Instagram o de Facebook o de las grandes empresas como YouTube también. Ok, tengo que hacer la pausa en este momento, 11 de la mañana con 39 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Con todo gusto sus preguntas son recibidas a través del 5510-4012, es la vía WhatsApp. Nosotros vamos a la pausa, ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, a un año del teletrabajo, y bueno, también hablando de ciberseguridad acá en la sala de Consentido Humano. Se nos va el tiempo rapidísimo y bueno, pues gracias por la comunicación a través del 5510-4012, la vía WhatsApp. Con todo gusto usted puede ingresar y bueno, también comentar todas las situaciones por las cuales atraviesan, no solamente a nivel personal, sino también a través del teletrabajo. Me preguntan por acá con relación al tema de digitalización de datos. Me da mucho miedo el que esto de enviar datos a través de correos electrónicos o a través de una web puede ser tan peligroso. ¿Cómo saber en qué momento, cómo saber si al sitio que ingresamos es el correcto? Me preguntan por acá. De igual manera, Cristian, con las letras que dice HTTPS, que significa son sitios seguros. No tienen esa S, pudieran ser no sitios seguros, pero para estar con la mayor cantidad de posibilidades de estar seguros de esto, siempre fíjense que tenga la S al final. Y hagan la prueba, métanse a su banco, métanse a una empresa, métanse a hacer compras inclusive, y verán que los sitios de web tendrán eso. Las aplicaciones son diferentes. Hoy el comercio electrónico, Cristian, que nosotros en Kio Networks hemos promovido empresas en Guatemala para que hagan más comercio electrónico, y esto creció en el año pasado, el comercio electrónico en Guatemala casi 6 veces de lo que teníamos antes de la pandemia. Es diferente. Las aplicaciones de las empresas siempre tienen una especificación clave que es de la empresa. No hay otra aplicación que pudiera ser diferente, o mejor dicho, igual, pero con una forma diferente. Siempre un aplicativo en nuestro móvil te llevará directamente a esa empresa. Pero aunque sea así, tenemos que estar seguros que
vamos a hacer la transacción económica, es decir, el pago o electrónicamente el pago de una forma segura. Nuestros bancos nos han dado mucha información de qué es lo que sí se puede hacer y no se puede hacer. Muy pocas instituciones te piden datos personales para que se los envíes por correo electrónico. Eso no lo vemos muy seguido y cuando lo vemos, normalmente se trata de un ciberataque. Tengo más comunicación, me dice por acá. Buen día, yo presté mi celular para el trabajo. Usaba WhatsApp para realizar mi trabajo. El departamento de informática me acusó de usar el WhatsApp para mis cosas personales. ¿El departamento de informática puede tener injerencia para acceder a mi dispositivo? Me preguntan por acá. No lo sé, Cristian, eso dependerá de cada empresa y las políticas que cada una de las empresas tenga con la misma empresa y con sus empleados. No te podría contestar esto porque depende de la empresa. Depende definitivamente de la empresa y también me imagino el tipo de contrato y todo lo que se establece, que esto también es muy interesante de saber los derechos en el tema de teletrabajo, ¿verdad? Y también la confidencialidad de los datos, tanto de la empresa como del empleado. Hoy hay más leyes que protegen al teletrabajo en nuestro país, México, y en Guatemala también ya ha habido listados y comunicación clara y directa sobre qué hacer y qué no hacer en el teletrabajo, los derechos y las responsabilidades tanto del empleado como del empleador. Yo les recomiendo revisen, siempre está disponible esa información y creo que vale la pena hacerlo siempre porque conocer esto nos dará eso, responsabilidad, derechos, pero también responsabilidad. Esto es cierto. Me preguntan por acá acerca de qué tecnología hay actualmente para prevenir ataques cibernéticos. Hay una infinidad, dependiendo el dónde la quieras tú poner. Hablo desde el más simple antivirus que podemos contar en nuestras computadoras, dispositivos móviles o tabletas, hasta grandes soluciones, no nada más de antivirus, sino también se hace toda una estrategia. Nosotros en Kio Networks hemos ayudado a Centroamérica a crear realmente una estrategia donde nosotros mismos constantemente, con la autorización de la empresa, hacemos estos ciberataques programados, pero con nosotros mismos. Nosotros tratamos de hacer que como si fuéramos los ciberatacantes, pero le llamamos un ciberataque blanco, siempre programado, siempre previsto para cada vez tener y buscar que no haya ningún punto vulnerable para que la empresa pueda perder su identidad. Me preguntan por acá, ¿qué crees si el tema de la tecnología que se está usando mucho más ahora con pandemia logra también un bienestar de las personas? Esta es una extraordinaria pregunta, Cristian, y te puedo decir que el teletrabajo en la vida actual que estamos teniendo, somos una sociedad ya mucho más tecnificada, ¿no? Y si bien faltan muchas cosas por hacer, la pandemia evidenció las oportunidades que existen para continuar la transición digital. Las empresas, ¿sí? O mejor dicho, una empresa señaló, un estudio realizado en América Latina, Lenovo, en el 2020, dijo que el 63% de los trabajadores señalaron que se sienten más productivos laborando desde casa que cuando lo hacían en la oficina. Es decir, la tecnología, Cristian, ha sido una herramienta fundamental para que las organizaciones públicas y privadas puedan garantizar la continuidad. ¿Cuáles han sido estos beneficios del trabajo a distancia? Pues estamos seguros en Kio que ha traído y retiene el talento humano. Los colaboradores que formamos parte de una empresa digitalizada nos sentimos con más deseos de trabajar y considerar que tenemos más oportunidad de crecimiento. Ha mejorado la productividad al lograr que la empresa se digitalice porque los procesos productivos que teníamos o tenemos son más rápidos y tienen menos errores. Para darte una idea, nosotros en Kio lo que hicimos a partir del inicio de la pandemia, hicimos un programa donde a todos los empleados de Kio, más de 2.500 empleados que tenemos en toda la organización, en todo Grupo Kio, creamos un programa que se llama Cerca de Ti. Y todos los miércoles a las 9 de la mañana, todos los Kios nos conectamos y ahí nos comunicamos. Hablamos de temas de salud, hablamos de temas de tecnología, recomendamos y hacemos las recomendaciones a nuestros propios empleados de qué hacer y qué no hacer. Desde ahí ayudamos a supervisar ellos mismos sus redes,
comentamos temas de actualidad que no tienen tecnología y utilizamos a alguien que nos ha ayudado, por ejemplo, a entender cómo la pandemia ha ayudado a estas empresas. En fin, es un canal que todos los días, sin ningún día de interrupción, a menos vacaciones de diciembre, todos los tíos nos comunicamos y nos conectamos los miércoles a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana estamos todos comunicados. Y entonces esto ha ayudado mucho primero a tener la comunidad entre los empleados, y lo más importante, nos ha ayudado a estar comunicados entre empleados y empresa, y la empresa a recibir la comunicación de los empleados de sus logros, y lo más importante, de saber cuando un empleado ha llegado o no a enfermarse de esta enfermedad. Importantísimo. Tengo más preguntas por acá y me hablan acerca del teletrabajo. Con relación a ¿qué se puede hacer? Dice por acá, cuando una empresa no te presta los servicios de ciberseguridad, ¿hay algo que uno pueda hacer y que no sea tan costoso? Si es para la empresa, Cristian, yo diría que se empieza y pídanlo. Dependerá de la empresa que tendrá de obstáculos para ofrecerlo o no, pero no sé, tendría que ser una empresa misma también. Que es una responsabilidad, que con esto también lo que mencionabas, nuevas leyes y nuevas formas de relación empleador que se han dado en estos últimos días. ¿Qué positivo ves con todo esto que ha pasado con la pandemia y esta nueva forma de trabajar? ¿Se queda? ¿Cambiará la forma? ¿Esto abrirá también nuevas oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores? Definitivamente sí, Cristian. Esto lo aseguro y lo he platicado en muchas veces, ¿no? La pandemia impulsó la digitalización de las empresas y de las personas, por lo que hay que definir prioridades estratégicas. Por eso es que nosotros recomendamos pensar en los beneficios de las herramientas tecnológicas como la automatización y el uso de robots, que ese es otro tema, que es inteligencia artificial, para hacer que los procesos que antes lo hacían 20, 30, 50, 100 personas, hoy lo puedan hacer supervisadas por esas mismas empresas, computadoras. Suena raro y fuerte decir que son robots. No, son computadoras como las que conocemos todas, y solamente lo que hacen es automatizan los procesos para hacerlos más rápidos y sin menos errores. Eso es insisto, lo más importante que hemos visto hasta hoy. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología posibilita manejar un volumen alto y repetible de tareas, con el objetivo de permitir al talento humano enfocarse en trabajos más estratégicos, disfrutar más tiempo, su familia, su salud, algún recreo, y sobre todo con un mayor valor agregado de la tecnología en este impacto social. Eso es lo más importante. El uso de la tecnología hoy es una realidad y crecerá cada día más. Lo que tenemos que hacer los humanos y las personas es responsablemente entender, primero, el impacto de la tecnología en nuestras vidas. No tenerle miedo, pero la única forma de no tener miedo es entendiendo el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Hoy lo podemos ver, y ya vemos cohetes aeroespaciales que aterrizan ya en la Tierra, vemos automóviles que se manejan solos, vemos drones que entregan pedidos de comercio electrónico, en fin, una cantidad, pero muchas veces pasan desapercibidos y perdemos esa capacidad de asombro. Pero la realidad ya está en nuestras manos, Cristian. Tenemos todos, y lo invito a todos, en Kionet nos invitamos tanto a las personas como a las empresas, a darse cuenta del impacto positivo que la tecnología tiene. Y lo más importante, ¿cómo hacemos que ese positivismo de la tecnología nos afecte en mi vida personal, familiar y de trabajo en todo nuestro país? Esto es cierto, y bueno, que ustedes lo han seguido paso a paso, del antes y el después de toda esta situación que hemos tenido ya un año con el tema del teletrabajo y ciberseguridad. ¿Qué recomendación le darías a todas las personas que muchas veces, bueno, desde la pequeña, mediana y grande empresa,
bueno, antes descuidaban y era algo que no estaba, digamos, en los primeros lugares de prioridades en las empresas. ¿Qué les recomendarías? Porque esto ahora pues se le da el lugar que corresponde y se ve también la implicación que puede tener en el tema de pérdidas o también de ganancias de la forma como se manejen cibernéticamente. Mira, en primer lugar, déjame enfocar primero mi respuesta a las empresas. Nosotros recomendamos que se asesoren de expertos en este tema. Es lo más importante. La asesoría de los que saben y conocen qué hacer y qué no hacer, me parece que es lo primero que deberían de hacer las empresas. Porque sí, efectivamente, hay muchas soluciones en el mercado que pueden ser compradas con tarjeta de crédito, pero si es una empresa donde lo más que te importa es la tecnología y la información de esa tecnología que saca, yo te recomendamos, o en Kio Networks recomendamos que te asesores de un experto, ¿sí? En el caso de que fuéramos nosotros, www.kionetworks.com. Y ahí pueden encontrar toda la información que ustedes requieran para poder ser asesorados por nosotros mismos. Si no somos nosotros, busquen empresas especializadas en ciberseguridad, en administración de procesos, en inteligencia artificial, dependiendo de la necesidad de cada quien. Eso es lo primero que nosotros recomendamos. En segundo lugar es, si ya lo hicieron o siguen haciéndolo y no lo tienen, usen el sentido común. ¿Qué es lo que vamos a hacer para proteger lo más importante de una empresa, que es su información? Que es la información de los empleados, la información de los clientes, la información de los proveedores, la información de los productos, la información financiera. Todo lo de una empresa es el activo más importante ahorita de las empresas. Y como no podemos estar físicamente ahí, pues hay que protegerlo doblemente, porque estamos entrando a accesar esa información desde fuera de la oficina. Por eso, asesórense bien, pregunten mucho y estudien mucho, que es lo que nosotros siempre decimos. Estudien, hay mucha información que les puede ayudar a darse cuenta. Y a los usuarios de pie, lo mismo, el sentido común, pero en un nivel donde lo que hacemos pues es o a través de nuestro dispositivo o a través de nuestra tableta, y lo que queremos pues simplemente pues es darles a conocer que hay mucha información que les puede ayudar, pero el sentido común es lo más importante que les puede hacer. Esto sería lo importante y la recomendación para todos. Y en el tema del teletrabajo, ¿qué le recomendarías a todas las personas que pues ha sido una innovación, un cambio drástico en el tema del teletrabajo? Mira, para nosotros en Kio Networks lo primero que nos pasó, y esta es una experiencia propia que lo comparto contigo y con toda tu audiencia, lo que sucedió fue que ahora desde casa nos volvimos nos volvimos más workaholics. En vez de trabajar las 7 o 8 horas que trabajamos en una empresa, hoy trabajamos 10 o 11 horas. Porque como estábamos en casa, nos dimos la libertad de seguir trabajando hasta altas horas. Entonces, en primer lugar, la primera recomendación que nosotros dimos a nuestros empleados es: debemos de seguir con nuestra disciplina de horarios. Hay horarios para trabajo, hay horarios para el desayuno, para la comida y para la cena, y también para estar con nuestra familia. Eso es lo más importante y nuestra primera recomendación. No estando en casa significa o que puedes tener todo el día libre, o que puedes tener toda la disponibilidad para que todo el tiempo estés trabajando. Creo que esta oportunidad del teletrabajo nos dio la posibilidad de darnos cuenta de muchas cosas en este año, Cristian. Y una de ellas es darnos cuenta de lo que tenemos en casa y de lo que tenemos en un trabajo y de lo que podemos aprovechar para que lo que tenemos sea positivo. Y de lo que no tenemos, muchas veces, y en años anteriores, nos dábamos cuenta que era lo que más necesitábamos y hoy no lo necesitamos. Yo creo que eso es importante darse cuenta, porque hoy en un lugar físico donde está, y muchas veces es desde el comedor de casa o la cocina o inclusive la cama, podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer porque nos tardábamos mucho en el transporte, porque nos tardábamos mucho en el tráfico, porque hacíamos muchas cosas de distracciones. Hoy tenemos certeza de que lo que hacemos estamos concentrados al 100%. Esto es cierto. Nos tenemos que despedir, se nos agota el tiempo. Yo te agradezco mucho por acompañarnos acá en Radio Punto. Y bueno, te encuentras en México, así que mil gracias por tu tiempo y por asesorarnos. Alejandro, que tengas un excelente día. Tú también, Cristian, te mando un abrazo y deseo te cuides, y el resto de la audiencia también.
Mil gracias. Bueno, pues Alejandro Flores, él nos ha acompañado y desde México hablando de este tema tan importante. Un año de la pandemia, el tema de teletrabajo y también la ciberseguridad. Nosotros nos despedimos, gracias a Carlos Mancilla en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila, le esperamos mañana en punto de las 10. Como siempre les recuerdo, a vivir la vida con sentido humano. Hasta mañana. Recuerde, lo esperamos de lunes a viernes en este espacio para seguir charlando de temas interesantes. Siempre con la visión humana de nuestros invitados.